experimento de circuitos eléctricos, concretamente de resolución de circuitos mediante el método de Gauss. Vale, para empezar a resolver nuestro circuito eléctrico, primero tenemos que darle un sentido de giro. En este caso, yo he elegido el giro de la aguja del reloj. A las dos zonas tenemos que darle el mismo giro. Cada uno puede darle el giro que quiera. Entonces, a continuación, tenemos que elegir la intensidad hacia qué lado la vamos a poner, porque por cualquier circuito pasa una intensidad determinada. Por ello, yo he puesto I1 entrando a A, I2 saliendo y I3 saliendo también. Por lo tanto, como I1 entra, su signo será positivo por la nomenclatura. I2 negativo porque sale. Y I3 negativo porque también sale. Y lo igualamos a 0. Después, como I1 lleva el mismo sentido que le he dado, todo lo que va a haber en todas las resistencias que nos vamos a encontrar serán positivas. Por tanto, 10 ohmios de I1 positiva. Seguimos andando y nos encontramos una pila de 6 voltios. Como tenemos un menos y la pila va al otro lado del igual, le cambiamos el signo. Entonces se nos convierte en un 6 positivo. Seguimos y llegamos a una resistencia de 15. Y como seguimos en el sentido del circuito, sigue positivo. Continuamos por la caja y nos encontramos una pila de 12 voltios. Como entramos por positivo y las pilas se le cambian el signo, menos 12. Después, seguimos para abajo y ya entramos en la zona de I2. I2 también va acorde con el sentido que le habíamos dado a nuestro circuito. Por lo tanto, 30 será positivo. Y esta es nuestra segunda ecuación. Para seguir, hacemos lo mismo con I3. I3 también lleva el mismo sentido que el que yo he elegido al principio. Por lo tanto, 20 I3 será positivo. Seguimos y nos encontramos una pila de 8. Como entra por positivo, sale negativa. Aquí seguimos en I3 con el mismo sentido. Tenemos una resistencia de 10, pues 10 positivo. Y ahora aquí llegamos a la zona en la que cruzamos otra vez la misma zona, pero esta vez I2 va en sentido contrario. Por lo tanto, 30 será negativo. Y ahora seguimos subiendo y nos encontramos la pila de 12, pero esta vez por negativo. Por lo tanto, aquí es positivo. Y así hallamos nuestra tercera ecuación. Necesitamos 3 ecuaciones porque tenemos 3 incógnitas, I1, I2 y 3. Y para el método de Gauss necesitamos una ecuación por cada incógnita. Entonces, para seguir, reducimos y ordenamos I1 debajo de I1, I2, I3 y las pilas detrás del igual. Entonces, para resolver por Gauss, yo lo que hago siempre más fácil es multiplicar la que tenemos arriba libre, que no tiene ningún número delante, por la de abajo. Pero con el opuesto para que luego cuando restemos se vaya del tirón. Entonces nos queda menos 25 y 1, más 25 y 2, más 25 y 3, igual a 0. Menos 25 porque hemos multiplicado por menos 25. Y luego, la segunda ecuación que teníamos, la ponemos debajo y la restamos y la sumamos. Entonces nos queda 25 y 30, 55 y 2, 25 y 3 y menos 6. Entonces, ahora ya hemos quitado la primera ecuación y nos queda la segunda cambiada y la tercera. Entonces, como aquí ya tenemos un signo negativo, multiplico el número que tiene delante I2, se lo multiplico abajo. Y el número que tiene 30 en la parte de abajo, se lo multiplico arriba. ¿Para qué? Porque multiplicando este por este y este por este me va a dar el mismo número y se me va a ir. Y así me va a quedar solo I3 y lo puedo resolver directamente. Entonces, multiplico y me queda que I2 se va y me queda 2400 I3 es igual a 40. Se multiplica tanto las intensidades como las pilas.
Entonces, ahora resuelvo I3 y me da un valor. Vale, una vez que tenemos la primera resuelta, ya la siguiente es muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer es coger una de nuestras ecuaciones principales y ver dónde podemos poner I3 para que nos dé otra solución y así ir resolviendo en cadena. Aquí tenemos 30, tenemos I3, tenemos I2 y no tenemos I1, por lo tanto podemos resolver directamente. Entonces, menos 30 I2 más 30 por lo que nos había dado aquí en I3 igual a 4. Resolvemos y nos da que I2 es igual a menos 1,66 amperios. La intensidad se mide siempre en amperios. Y por último, cogemos la ecuación principal porque es la más fácil y averiguamos el valor de I1. Al final nos sale que I1 vale menos 0,1 amperios. Y esa es la forma de resolver el sistema por Gauss. Y ahora me lo voy a explicar quién consume y quién entrega y cómo averiguar si los cálculos que hemos hecho están bien. Bueno, una vez que tenemos calculado ya el valor de las distintas intensidades, vamos a ver qué elementos del circuito consumen o entregan. Lo primero, recordar que todas las resistencias van a consumir y que para calcular la potencia de la resistencia es el valor de la resistencia por la intensidad al cuadrado y la potencia de las pilas es su voltaje por el valor absoluto de la intensidad. Empezamos por la pila de 6 voltios y como la intensidad 1 es menos 1 y entra por negativo, consume o entrega la pila de 12. Como la I2 es negativo y entra por positivo, entonces entrega. Y por último, la pila de 8 voltios y tenemos que su I3 es positivo y entra por positivo, entonces consume. Por lo tanto, el único elemento de este circuito que entrega es la pila de 12 voltios. Una fórmula de saber si no nos hemos equivocado en los cálculos anteriores y diciendo si consume o entrega es haciendo todos los cálculos y si la suma de los elementos que consumen tiene que ser igual a la potencia de los elementos que entrega. Ahora vamos a calcular también el voltaje que pasa por el punto A hasta el punto B. Para ello vamos a coger 3 caminos diferentes. Vamos a realizar el camino por la derecha. Entonces salimos del punto A y lo primero que nos encontramos es la resistencia de 20 ohmios. Entonces ponemos 20 por su intensidad. Seguimos y nos encontramos la pila de 8 voltios. Como entramos por positivo, ponemos 8. Más, nos volvemos a encontrar otra resistencia de 10 ohmios y ponemos 10 por su intensidad. Y ya llegamos al punto B. Lo calculamos y nos sale 8,498 voltios. Y ahora vamos a hacer el siguiente camino. Salimos del punto A y entramos en la pila de 12 voltios por positivo. Entonces ponemos 12 más, nos encontramos una resistencia de 30 ohmios, entonces multiplicamos la resistencia de 30 por su intensidad y 2. Y lo calculamos y nos sale 8,5 voltios. Y el último camino, vamos al sentido contrario de que le hemos dado anteriormente y nos encontramos una resistencia de 15 ohmios. Entonces le cambiamos el signo a la resistencia y la multiplicamos por su intensidad. Nos encontramos la pila de 6 voltios entrando por positivo, entonces le ponemos su signo
positivo. Seguimos el camino y nos encontramos una resistencia de 10 ohmios. Y como vamos en sentido contrario, le ponemos menos 10 ohmios por su intensidad y lo calculamos también. Y nos sale 8,5 voltios. Y como en los tres caminos nos salen valores muy similares, es que no nos hemos equivocado. Y ahora por último, recordad que viendo estos vídeos ayudamos a asociaciones humanitarias. Suscribiros y darle a like. Hasta el próximo vídeo.